¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva semana de Carta Ciudadana el lunes 25 de noviembre de 2024, el día después de la segunda vuelta de gobernadores regionales en 11 de las 16 regiones del país. Ya vamos a estar viendo los resultados, los comentarios, por supuesto, y las opiniones de nuestro panel, pero antes de eso saludo a Luis Felipe Mujica, a Mauricio Pérez y por supuesto también a las personas que nos escuchan siempre y nos ven a través de las plataformas en Radio Salud Madre Tierra, en Radio La Señal, saludos a H Radio, también en hradio.cl, en Radio Acogida también, Radio Ritmo, Imagia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo No Son el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue, estamos en Spotify también, y en nuestro canal de YouTube. Varias de las radios por las cuales se escucha y se ve nuestro programa Carta Ciudadana tuvieron segunda vuelta electoral para gobernadores en el día de ayer. En términos generales, en la última elección del 2021, con voto voluntario, eso sí, hubo 15 regiones que ganó el actual oficialismo, una en la actual oposición, y ahora de las 16 regiones, 10 son para el oficialismo, 6 para la actual oposición. Claro que de esas 10 del oficialismo, 2 son independientes, pero independientes porque no militan en partido, porque René Zafirio y Claudio Rego, Araucanía y Región Metropolitana, respectivamente, son oficialistas, fueron ambos históricos demócratas cristianos. Bueno, ahí está, llamó mucho la atención varias de las cosas que ocurrieron, lo anticipamos en este programa. María José Hoffman en Valparaíso se estaba instalando como candidata al Senado, no peleaba tanto la gobernación de la región de Valparaíso, fue, eso sí, le discutió al actual Rodrigo Mundaca, y bueno, hay varias cosas dando vuelta la muy buena votación de Claudio Rego en la metropolitana, pero también la muy buena votación de Francisco Rego en la región metropolitana, la paliza que ocurrió en la región del Biobío en contra de Alejandro Navarro a manos de Sergio Yacaman, en fin. Luis Felipe Mujica, Mauricio Pérez, ustedes vean por dónde quieren tomar, porque hay mucha cosa, hay mucho detalle, hay mucha cosa general también respecto a lo que pasó en el día de ayer. Tocayo, ¿usted quiere partir? Sí, y yo quiero partir por las noticias positivas y salirme de la contingencia brutal que nos tiene día a día y no nos permite mirar un poco más arriba. Y quiero partir porque hoy día se conmemora, o no se conmemora hoy día, el 30 de noviembre en rigor, pero hoy día en el Vaticano están conmemorando los 40 años del Tratado de Paz y Amistad. Y este es un tema que poco se dice, poco se habla, y la verdad que las generaciones jóvenes poco conocen, pero es de una importancia enorme, porque hace 40 años tuvimos a nada, a milímetros. La verdad que las fuerzas de encontrarse faltaban 3 horas, a, una, a un paso muy importante de una guerra que hubiera sido enorme, porque para Chile hubiera significado 3 frentes, porque en teoría era con Argentina, pero esto partió con Perú y sabíamos que estaba de la mano de Bolivia. Por lo tanto, si esto no salía como salió, lo más probable es que hubiéramos enfrascado una guerra enorme y hubiéramos terminado muy heridos y es probable que con un límite bastante más chico, limitando al norte con Copiapó y al sur con Chiloé, por ahí, creo yo. Hubiera sido muy, muy fuerte. Yo puedo comentar lo que ustedes quieran al respecto porque yo estuve, como se dice hoy día, en primera línea ahí, ¿ya? Pero quiero destacar estos 40 años eh, que han pasado de paz y amistad que hemos logrado, bueno, tuvimos la suerte o la buena práctica de lograr un desarrollo país enorme, porque con Argentina nos diferenciaba algo, pero era como Corea del Norte y Corea del Sur, o sea, era realmente un país muy, muy rico Argentina y Chile un país muy, muy pobre, por lo tanto, la conversación era muy en vertical, en cambio hoy día es en horizontal.
Y en ese minuto donde estábamos en conflicto, era en vertical. Y más encima Chile tenía un problema muy grande porque Estados Unidos tenía un embargo a Chile, lo hizo el senador Kennedy, que era demócrata, demócrata de los partidos norteamericanos, o sea, de izquierda, digamos, y logró hacer un embargo a Chile, y sin embargo no lo hizo Argentina, que era también dictadura militar. Pero bueno, el tema es que Chile no tenía acceso a repuestos, ni insumos, ni material de guerra ninguno. Por lo tanto, hubo que incluso hacer fábricas en Chile, entre FAMA y la fábrica de Cardoen. Pero bueno, es un tema enorme, pero yo quiero destacar que son 40 años que estuvimos al borde del abismo, al borde del fuego y una guerra que hubiera sido muy, muy sangrienta. Se han escrito varios libros, varias cosas y yo les recomiendo a los radioescuchas que se documenten un poco de este problema que hubo con Argentina, porque yo diría que no es un problema 100% resuelto, ¿ah? Todavía quedan algunas cosas, pero estuvimos muy cerca de una guerra. Mauricio, No, opino igual, opino igual, opino igual. Uno ve muy lejana la guerra, la ve en lo que está pasando en Israel, lo que uno ve entre Ucrania y Rusia, lo ve tan lejano que uno piensa que uno no está expuesto a guerras. Hablamos de guerra del Pacífico, así como que fueran muchos años atrás y no pueden volver. Y claramente en los 80 la probabilidad estuvo muy grande y no hay que irse muy lejos. Los gobiernos más cercanos y nortinos, Perú y Bolivia, cuando han tenido presidentes populistas, siempre vuelven contra nosotros buscándonos sacar algún rédito en la división y en la separación y una posible guerra siempre está abierta, por eso nunca tenemos que dejar de fortalecer nuestras Fuerzas Armadas para que estén preparadas. Lo que decía Luis Felipe, me imagino que estaba en esa época como buen naval en primera línea y me tocó que mi junior, o sea, una persona que trabajaba con nuestra oficina, estaba en la trinchera, en la Patagonia, ahí, pero se escuchaban, como decían ellos, y lo contaba, así que puedes comentar tú más sobre eso, pero no hay que olvidar nunca que podemos estar expuestos a una guerra. Sí, yo solo hacer un alcance, porque siempre la gente piensa que las Fuerzas Armadas están para defendernos en la guerra. Y digo, no, están para evitar la guerra. Porque Así el es. conflicto con Argentina se evitó por la disuasión. Vale decir, cuando ellos vieron que venirse contra Chile no era tan económico como ellos pensaban, ellos pensaban que los chilenos se iban a achicar y bueno, ya iban a ceder una isla, dos islas, tres islas, ya, chao y punto. Y cuando vieron de que los chilenos estaban dispuestos a todo, incluso se dieron cuenta de que ellos estaban en desventaja en la Patagonia, porque gran parte de los habitantes de la Patagonia eran chilenos. Eran famosos los chilotes que iban a buscar pega a la Patagonia Argentina. Dicho sea de paso, fue Patagonia chilena en su minuto. Entonces, Chile siempre tuvo una bandera ahí. Entonces, se dieron en muy seria dificultad. Pero yo vuelvo a insistir, que no se nos olvide que las Fuerzas Armadas ojalá nunca lleguen a defendernos de un enemigo externo. ¿Y por qué? Porque están tan bien preparadas que van a disuadir a cualquiera persona que intente entrar. Vale decir, es lo mismo que cuando un cabro chico o un ni tan chico quiere pegarle al compañero de curso y ve que uno es chiquitito y la forma un chachazo. En cambio, cuando ve que es un guatón grande y mazocotudo, dice, "Ay, ¿sabes qué? Prefiero con la buena y trato de convencerlo, etcétera". Bueno, aquí exactamente igual. Y es por eso de que es súper importante tener Fuerzas Armadas muy profesionales, muy bien preparadas, muy bien equipadas, porque es la economía más grande que puede hacer un país, es tener bien resguardado sus fronteras. Se pueden imaginar el costo que ha pagado Ucrania, el costo que ha pagado Israel, que ha pagado, bueno, Palestina y qué sé yo. Entonces, eh, es un tema que hay que tenerlo muy, muy en claro porque cuando hay altos periodos, grandes periodos de paz, se tiende a desvirtuar la misión y la función de las Fuerzas Armadas. Y la gente pierde la perspectiva y dice, ¿y para qué gastamos tanta plata ahí? Y claro, cuando ya lo sacan, porque recuperar profesionalismo de las Fuerzas Armadas una vez que pierden, pucha que cuesta. Si no, pregúntenlo
a los argentinos, que dicho sea de paso, después de intentar con Chile, les fue mal y se fueron a las Malvinas, solamente 3 años y fracción después. O sea, estaban con problemas políticos internos y querían desviarlo con la atención externa, que es una de las formas habituales de crear política, o sea, crear guerra. Entonces, por eso yo te corrijo un poco, Guaso, perdón, pero la misión de las Fuerzas Armadas no es defendernos de la guerra, es evitar la guerra. Tienes toda la Pero razón. también creo yo, si me permiten, digamos, yo creo que acá fue importante eso, pero también fue muy importante eh, la diplomacia chilena y también la mediación papal. Yo creo Sí, que nunca las cosas, si me permite, Tocayo, nunca las Sí, cosas son una. no, No es no, solo no, no, uno el elemento, son varios los no, elementos que, digamos que, adelante. es que ¿sabes qué le pasa? Tú tienes toda la razón, pero la mediación papal fue forzado por Chile, uno, y dos, se accedió después de que intentaron entrar a Chile el 22 de diciembre y se encontraron con los chilenos que salían a dar el frente. Dijeron, ¿sabes qué? Bueno, ya, aceptemos la mediación papal. Y para mí, la diplomacia va muy de la mano a las Fuerzas Armadas, porque obviamente uno respeta cuando sabe que el otro tiene poder. Entonces, para mí, el ministro de Relaciones Exteriores también debería ser el ministro de Defensa. ¿Por qué? Porque tiene la misma mano el cariño y la fuerza, o sea, el garrote y la zanahoria. Eh, para mí va muy, muy de la mano. Eh, porque una buena diplomacia va sustentado en una buena capacidad disuasiva de las Fuerzas Armadas. Sí, y además, el hecho noticioso, si se quieren, de estos 40 años es que el canciller argentino se restó de la conmemoración. Sí, Y eso también de alguna manera te marca quién quedó más insatisfecho, si se quiere, con el acuerdo. Porque la explicación, o más bien lo que se dice sin decirlo, es por las diferencias que existen entre el gobierno del presidente Boric con el presidente Milei. Pero de alguna manera también se interpreta que Argentina no quiere participar de esto porque, bueno, de una u otra manera siente que perdió, quien no quedó conforme con lo que finalmente ahí, ahí pasó. En el terreno diplomático, de repente las cosas se interpretan de una manera distinta a la que se interpreta en el común de los ciudadanos, que somos nosotros. sí, y coincido contigo. Eso ratifica de que Argentina aceptó la mediación papal de mala manera. Dijo, ya, bueno, ya sabéis que en realidad, pucha, ya, ok, vamos. Y obviamente la mediación papal, que dicho sea de paso, era el resultado de un tribunal que nombró Chile y Argentina para liquidar este problema a la reina de Inglaterra, la cual estuvo 7 años estudiando el problema y el tratado se obligan a los países a cumplirla. Pues Argentina, en el minuto de cumplirla, dijo, la encuentro irremediablemente nula, la declaro irremediablemente Así nula. es. ¿Por qué? Porque no le era favorable. Y de ahí empezó a escalar el conflicto hasta que llegó a la mediación papal. Ahí el origen y esto ratifica. Pero además se dio en un contexto en que el presidente Boric, después de un discurso del presidente Milei en la COP, lo desdijo porque Milei fue muy brutal para decir que la solución de la libertad y de la calidad de vida y del surgimiento de los países no está por el Estado, sino por la libertad en emprender, la libertad de hacer y no tanto socialismo que lo único que hace es empobrecer a las naciones. Y se paró después Boric y con mucho argumento, porque hemos crecido mucho en Chile, dijo, no es tan así, esto funciona el socialismo. Claro, y Milei estaba mirando el 1% que vamos a crecer en este país los 4 años de gobierno del presidente Boric. Pero bueno, estaban medio agarrados del moño y no se quisieron juntar por ambas partes, me imagino, no solo por el presidente Boric. Entonces se suma
el problema de que ellos no están tan contentos con la mediación papal, pese a haber pasado 40 años, y eh, además tuvieron el impasse con el presidente la semana pasada nomás, po. Así es. Bueno, ¿hay más noticias positivas? No, mira, eh, solamente yo quería hacer un minuto de silencio por Alfonso Suet, que murió ayer, un gran eh, líder del sector empresarial, un gallo realmente muy encachado, hijo de Alfonso Suet, que es el creador del grupo de los zapatos, de un montón de empresas realmente. Y este Bueno, Alfonso hijo, que pudiendo haberse dedicado a la Bartola, porque tenía un muy buen patrimonio su padre, el tipo era un gran profesor en la Escuela de Administración de la Católica, pero además un gran ejecutivo, y fue presidente de la Corporación de la Producción y el Comercio, eh, que la gente lo recuerda muy, muy bien, y murió a los 56 años, un tipo muy joven, eh, y así que yo le saco el sombrero y creo que amerita un homenaje, porque ahí uno ve gente, comillas, desinteresada, y de forma inmediata, y que estaba por el servicio público, por la entrega al país. Así que, bueno, lo yo bueno sea lo, primero. oye, buena tu acotación, amigo mi hermano, así que también un cariño a su familia. Como tú decís, empresario joven, 56 años, fue presidente del CPC cuando haber tenido mi edad, 52, 53 años, o un poquito menos. Y eso también dice que hay gente joven que se quiere comprometer en distintas áreas. Y también un abrazo a su familia porque dejó hija y todo, y a esa edad uno se ve muy representado. Así que muy bueno tu comentario. Además, en su minuto generó eh, aplausos en algunos y, y resquemor en sus pares, porque a propósito del estallido social, como presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, dijo a ponerse la mano al bolsillo. Acá hay un conflicto entre los que tienen miedo de perder todo y los que tienen miedo a que no pase nada, que fue una crítica bien, una autocrítica, si se quiere, a su sector y que, insisto, generó aplausos en algunos, pero molesta en otros. Son esas personas que son, ¿cómo podría decirlo uno? No son yes men y que lamentablemente le habían diagnosticado un cáncer hace poquito más de un año. Así que valga el reconocimiento y el recuerdo a quien fuera presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alfonso Suet. eh, como decía el tocayo, un apellido muy vinculado al empresariado y también muy vinculado a la Universidad Católica. Yo conozco a dos de sus hermanos y aquí le mando un saludo sobre todo al pelado Suet. Ya, ¿algo más, don Luis Felipe Mujica? ¿O tenemos, Iba a o comentar. hablamos algo de las elecciones ya que me tiró por el desvío? No, 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 yo iba a comentar solamente después que los privilegios siguen y los privilegios del señor Monsalve también de ir a cumplir otra parte, pero vámonos al tema de las elecciones y chao, o sea, ya Monsalve nos tiene agotado a todos, así Ahora, el que privilegio, ojo que el privilegio no es de Monsalve, ¿ah? es para Monsalve, Claro, exactamente. anda a explicar eso, así Ah. que, pero bueno, eh, O vamos a ver sea, qué. perdona, pero yo creo que deja al desnudo algo que es un secreto a voces, digamos. La precariedad que existe en los recintos penitenciarios en Chile y algo que el ex ministro de Justicia y actual subsecretario de Interior, Luis Cordero, no logra ver, que los recintos penitenciarios en Chile no los controla la Gendarmería. No, y la falta que tú Y decís, eso es muy delicado. es lo que tú decís, y falta, tiene que haber una separación. Hay gente que debe haber, y me gustó otro día el comentario que fue de Pablo Burgos, no sé si de Pablo o alguien, que nos falta un lugar donde la gente pueda estar en una etapa procesal en la cual inclusive puede salir después inocente. Entonces, mezclarlo con una población penal tal vez rematada o similar es un riesgo. También es una falta
de capacidad que no tenemos hoy día. Bueno, hace muchos años que no se construyen cárceles. Claro, lo que dice Luis Felipe, ya sé dónde va al fondo, que en pocas palabras, a Katy Barriga la mandaron a cárcel pública, no más da lo mismo, igual que a la, que a Leonardo la, Villalobos. a la Villalobos, exactamente, y que los otros hombres están todos en un lugar que es bastante, obviamente, mejor, más seguro, de mejor calidad. Y ahí también hay una diferencia entre hombres y mujeres, pues, o sea, se muestra más y, ahí y eso se oculta. Y ahí es importante que existiera un lugar. Y ahí también hoy día saquemos a colación, tienen que haber cárceles para militares, tienen que haber cárceles para policías, porque obviamente están en roles distintos y obviamente le van a pasar la cuenta si alguno tú lo metiste para adentro y después, bueno, caíste por algo adentro, si por algo no caíste porque era un angelito, te van a tomar la cuenta. Esa también es, Oye, y existe en los países desarrollados. oye, y también caemos, si hacemos el doble clic, cómo se ha distorsionado la justicia, porque ahora los jueces son los jueces los fiscales, perdón, los fiscales pasan a ser jueces, porque prácticamente el gallo que es detenido e imputado y con una medida cautelar ya está juzgado y la presunción de inocencia y toda cuestión queda en cero. Entonces, esto que los fiscales, que es el nuevo sistema que ya lleva 20 años, si no me equivoco, ha hecho que los jueces pierdan fuerza y los fiscales ganen mucha fuerza. Y hay un tema mediático, hay un tema político, hay un montón de cosas. Y claro, y debiera haber una cárcel para los procesados que tienen medidas cautelares, ¿no? Eh, Ahora, Tocayo, ahí yo creo que tú tocas un punto que es bien interesante porque, eh, y yo en algún momento se lo plantea al fiscal nacional anterior, a Jorge Abbott, en una entrevista que tuve, respecto a algo que ya, digamos, hace, no sé, 5 o 6 años era una práctica excepcional, pero hoy día es una práctica masiva, que es la filtración por parte de la fiscalía. Y, y yo nuevamente salgo en defensa del gremio. Si la fiscalía te filtra, bueno, tu rol como medio de comunicación es publicarlo. Y el problema no es el medio de comunicación, el problema es la fiscalía que no es capaz de controlar la filtración. Y hoy día, si tú ves eh, el carril judicial con el carril mediático, van prácticamente en paralelo. Y eso es complejo por una razón muy simple. Yo soy un gran defensor de la libertad de expresión y que desde el punto de vista periodístico me encanta la filtración, pero para el ciudadano común y corriente eh, no tiene esa, porque no tiene por qué tenerla, digamos, esa dualidad y esa, de El alguna filtro, forma, cómo claro, filtrarla. y evaluación de lo que uno quiere publicar y de la manera en que uno lo publica, eh, porque, digamos, yo siempre pongo el ejemplo, yo creo que para una gran mayoría de los ciudadanos en Chile, Jorge Valdivia es inocente y Manuel Monsalve es culpable. Y en una de esas los dos son culpables y en una de esas los dos son inocentes o al revés. Pero da lo mismo porque ya socialmente fue juzgado. Y perdónenme, con todo cariño, no necesariamente tiene que ver con que el ciudadano es espontáneo, sino que porque las filtraciones son, o sea, filtran más que una casa de los años 20. Y ojo, que por ejemplo, en el caso de Jorge Valdivia, el abogado de una de las víctimas, ustedes saben quién es, ¿no? Juan Pablo Hermosilla, sí, pues, el rey de las filtraciones. Entonces, está complejo eso, ¿ah? Es bien complejo lo que está pasando al interior de la fiscalía, sobre todo la fiscalía de la región metropolitana, la fiscalía occidente, la fiscalía centro-norte, en fin. no, pero a mí lo que me impacta es como el Poder Judicial ha perdido completa fuerza, los jueces, y hoy día el fiscal es el que juzga, por lo menos políticamente y ante la opinión pública. Entonces, un tipo que es citado por el fiscal ya está juzgado, y las medidas cautelares ya es el comienzo de la condena, digamos. Entonces, es grave.
Pero bueno, Es grave, es grave, eso es es grave. grave y algo, es una Sí, institucionalidad que no podemos perder, es muy peligrosa. así es. La Sí, justicia se politiza, miren Venezuela, ¿ya? Miren Cuba. Entonces es muy, muy grave. sí. Bueno, algo que quieran hablar acerca de lo que pasó en las elecciones de gobernadores y en términos generales, eh, cuando uno ve los números y también escucha a los analistas, no es tan llevar y decir, aquí ganó, en tal comuna ganó esta persona y por lo tanto, para gobernador, la persona que piensa políticamente igual que ese va a ganar, porque no está pasando y no pasó. ¿Tú sabes Yo, qué? Yo voy a partir por lo que lo criticamos en la elección del 27 de octubre, la tardanza en algún minuto del server, ¿cierto? Que estaba muy tarde, que había salido muy tarde la información. Pero hay que entender, y hoy día también lo escuchaba uno, o sea, lo escuchaba ayer en los mismos vocales, y ojalá también la política vea eso y las elecciones sean inteligentes. Hemos tenido elecciones cada 5 meses en los últimos 4 años, una cosa, o 3 años, una cosa bestial. Y quiero felicitar al CERVEL, que ante las 7 de la tarde, 7:30 de la tarde, ya teníamos el 99% de los votos en línea y online. O sea, por favor, defendamos. Yo siempre defiendo el server, mucha gente lo critica por errores. Sí, las personas son humanas, se pueden equivocar, pero nadie discute una elección en este país. Espero que no pase nunca, porque si no se pierde la democracia, se pierde de los pocos organismos que quedan todavía con credibilidad. Primer dato. Segundo dato, me encantó que votó más gente que para el 27 de octubre, o más o menos casi un poquito superior, que eso indica que la gente no tiene problema con el voto voluntario, lo ratifica, vuelve a votar, y donde tampoco ahora podrían haber habido muchos nulos y blancos, porque en algunas eh, regiones tenía ahí gobernador del mismo sector, es decir, no tenía competencia, y por lo tanto lo más probable es que esa persona no se levantara a votar y aumentar en esas regiones los nulos y blancos, porque si tenéis dos de oposición o dos de gobierno, capaz uno de los dos sectores no se levantó. También estoy con lo que tú decís, Felipe. No creo que los votos sean traspasables lineales, y eso es un error de lectura política. Eh, en ningún caso, el mejor ejemplo uno lo podría ver en la novena región, donde ganó un ex demócrata cristiano, y claramente la nueva región no es políticamente de, de gobierno, se podría decir, que bueno, es más de oposición, así ha sido siempre. Y era porque yo creo que le castigaron al ex gobernador, que no ha sido culpado todavía de nada puntualmente, pero iba con un tejado de vidrio. Y también se dio que otros gobernadores que estaban con tejado de vidrio, algunos salieron nuevamente, que eso también llama la atención, y en otros casos no. Por lo tanto, no hay nada que sea así como una línea directa, como tú decís, que es todo tan claro. Sí, obviamente aumentó la votación de la oposición porque tenía una de 16, creo que llegó Seis. 6 de las 16, es un aumento. Hay que ver después los datos exactos por sector. En la región metropolitana, Claudio, Y no, oye, Guaso, perdona que te interrumpa, y no es menor, fíjate, esas seis, porque uno podría decir, yo no soy experto en matemáticas y el tocayo muy bien lo sabe, eh, que eh, no eres mayoría. Tampoco hay que ser muy experto en la materia, que 10 es más que 6, digamos, pero hay un elemento que es interesante de ver, que de esas 6, en rigor 5, porque la otra se perdió, pero lo compensa por el otro lado, le ganaste al actual. exactamente, porque de hecho son menos, muy bien tu dato, en votación, en votos, ganó la oposición, pero muy parejo con lo que son de gobierno. Es decir, hay más regiones en poder de gobernadores de gobierno, pero con menos votación, salvo Santiago, que es la que tiene mucha votación y te arrastra mucho. Es un dato que después los analistas los ven, pero me gustó, por eso digo, yo me voy a las cosas positivas. En las cosas negativas vi muy poco, capaz algunas peleas de trinchera que siempre van a haber, pero te diré, no fue el caso.
y también me gusta porque creo que le dio una importancia al gobernador que no tenía. Yo no sé si por el caso convenios tomaron importancia y se fueron conociendo los gobernadores. Está el caso de la región de Biobío, donde el alcalde, el gobernador no quiso ir, fue bastante más caballero, se bajó y no fue candidato, y ahí la gente no fue capaz de votar por un ex senador eh, que apoya una dictadura, que es un personaje además, y apoyó a una persona que venía de un gobierno anterior, creo que había sido intendente, Navarro, ¿cierto? Perdón, Navarro, estaba acordando, ex senador Navarro, Senador, que fue senador, y claro. claro, y la paliza fue Pero impresionante, fueron Yacaman no es un 70. aparecido en política, ¿eh? Pero No, ojo, pero no. Guaso, pero sí quiero decirte algo de lo que tú dices de Sergio Navarro, de Alejandro Navarro. Supongamos que Alejandro Navarro hubiese ganado. Hubiera Supongamos. sido de loco. No, está bien, pero supongamos que hubiese ganado. Automáticamente la explicación habría sido porque mayoritariamente los habitantes de la región del Biobío son proclive a Maduro. No, me refiero a que me impresiona que se presente No candidato de una... perdió por No, eso y por no, otras cosas por su más. discurso, por su discurso y por su historial, Navarro, por eso te no, digo. No, claro, no, y no. porque Yacaman es un animal político en la zona también. Oye, es Sí, que eso es lo que te iba a decir. La gente también fue a eso me refiero. La gente también privilegió, por eso digo, en la novena, que no es de gobierno, ganó alguien que no es de gobierno, que es de gobierno, o cercano al gobierno, un DC, y fue senador y diputado por la zona. Por lo tanto, ¿a dónde voy? La gente sigue en estos casos, y tampoco hay que sacar esa cuenta fácil, la gente sigue votando muchas veces por las personas en este tipo de cosas donde sí les influyen y tampoco son tan cosas a nivel nacional y castigan, y ojalá castigaran más, a aquellos que obviamente incumplen, ¿cómo se llama?, con la legislación. Y también ojalá un llamado de atención para los partidos para que no vuelvan a llegar a candidatos que objetivamente tienen pocas probabilidades o sea, si ya cometieron grandes errores, sobre todo en temas de plata o cosas similares, o abuso sexual, como pasó en las recientes elecciones de alcalde, que también salieron candidatos que es muy probable tengan problemas de los dos tipos. oiga, tocayo, para variar un poco tengo que estar en contra de usted, oiga, porque Es la para idea, mí, es la y idea. bueno, es la idea, esa es la idea. Si no, Bueno, no tiene porque gracia. si hubiera, en el supuesto caso, hubiera ganado Navarro, no es que la gente hubiera dicho estoy con Maduro, hubiera para mí significado que a la gente no le importa tanto que este gallo apoya a Maduro, ¿ya? Porque lo ve muy lejos Venezuela o Por porque eso tampoco digo, no le molesta tanto, pero yo sí. creo que a Navarro se equivocó brutalmente, se declaró soldado de Maduro y esa cuestión, aparte de su trayectoria, yo creo que eso le jugó muy, muy en contra, porque hoy día estar apoyando al gobierno venezolano es muy políticamente incorrecto, muy mal visto, las tiene todas. Ahora, respecto al análisis mío de la elección, es de que una vez más creo que Chile mostró que es un país de centro, porque ganaron y más bien centrado, los extremos se fueron. Para mí, comillas, el Más bien extremo, moderado puede ser tocayo, ¿no? Para ser sí, más más bien riguroso esta moderado, vez. más bien moderado, sí, probablemente. O volvió a la cordura, don Luis. Claro, el único que para mí me saca un poquito de esa línea es Mundaca, que no lo encuentro un tipo moderado, entró con el cuento del agua, que no hizo nada por el agua porque además llovió, entonces, y las soluciones que planteaba también no eran muy, muy claras. Entonces, la verdad Además, que llovió. además llovió, claro, le llovió. Entonces, Tuvo suerte, tuvo suerte. o Le mala hizo ni un suerte, embalse, pero a la o cuestión mala llovió. o mala suerte porque no pudo lucirse y hacer todo lo que quería. Él quería una Ay, motosierra a todos los palteros, ¿ya? Ya tenía una Ah, cuestión bueno. salvaje, ¿ya? Y la verdad es que no lo encuentro moderado y salió nuevamente. Ahora, me imagino que no tiene tan mala imagen pública, pese a que está metido en algunos de los problemas de las fundaciones, pero parece que no tan directamente. Bueno, también Claudio Reyga también está demandado, creo, por la fundación, una de las tantas, que estuvo un Procultura, amigo, eh, procultura. claro, algo de la Cultura y él se cultura. querelló. Claro, pero tarde, pues, reaccionó Sí. tarde con el cuento. Entonces,
pero en general yo creo que Claudio Rego y René Zafiro son moderados, son de centro izquierda, pero moderados, no son extremistas. Mundaca me da la impresión que es bastante más, pero el único gobernador que realmente salió, no, también es de Antofagasta, en primera vuelta, ¿ya? Pero el resto, yo creo que ganó la cordura, ganó el centro, porque Francisco Rego, algunos me decían que era el Stingo de la derecha, o sea, que tenía el mismo perfil, que se hizo famoso por sus actuaciones en las redes sociales y en la farándula o qué sé yo, pero no tenía nada más que eso. Yo creo que Orrego es más, pero, y yo creo que además quedó posicionado como futuro diputado, lo mismo que la Hoffman, que dicen que bueno, tú lo dijiste recién, que aparentemente está haciendo una carrera más para la Cámara de Diputados que para Para el gobernador Senado, para el o Senado. Senado, ¿ya? Eh, Sería una lástima que fuera así, porque ahí es la utilización de la política. Pero bueno, pero mi lectura es de que Chile muestra moderación. Sí, también es interesante porque eh, si uno ve el PC y el Partido Republicano, al menos en gobernadores y también en alcaldes y concejales, tampoco se transforma en mayoría, ni mucho menos. Y eso, claro, uno desde el análisis macro, uno lo sitúa al mismo nivel. Yo sé que alguien del PC puede decir republicano ni es igual a nosotros y alguien de republicano podría decir el PC tampoco es igual a nosotros, pero que se entienda el concepto, digamos, respecto a la moderación, porque además, por ejemplo, muchos hablaban del centro, pero Guaso, si no me equivoco, de las No hay ninguno. 16 gobernadores de las 16 gobernaciones, no hay ningún demócrata cristiano, militante, salvo Claudio Ninguno. Rego y René Zafirio, que, digamos, no militan, pero, y eso para la democracia cristiana, que durante mucho tiempo en Chile, sobre todo en la Era la transición, bisagra. era el partido más importante de la concertación, digamos. Entonces, eso también es interesante porque de alguna u otra manera se mueven, digamos, el espectro político se mueve, pero y efectivamente uno podría decir que la moderación, los candidatos más moderados, y no estoy, y claro, tú encuentras moderados en la derecha, como por ejemplo Jaime Belolio, y uno dice, pero es de la UDI. Claro, pero él es moderado. Así es. Uno podría decir Tomás Bodanovich, es del Frente Amplio, pero es moderado, digo, desde su impronta, si se quiere, por ponerle Claro. un nombre, no sé si es el adjetivo exacto, pero de su actitud, y yo creo que eso es interesante, y de nuevo, es una señal, creo yo, que le estamos dando los ciudadanos a los políticos Para que respecto se a den lo que cuenta. viene de aquí en adelante, que son elecciones parlamentarias y presidenciales, que se van a vivir el próximo año, más o menos a esta altura del año. Entonces, ojalá Exactamente, Ale. que lo reciban y lo entiendan. Yo estoy Oye, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, de hecho, va a la moderación. Por eso decía, yo creo con la coordinadora peleamos mucho por la razón. Con la gente, me parece que la palabra es mejor la moderación. Pero la razón muchas veces depende del criterio de cada persona. Pero eh, mira, por eso te digo, yo partí diciendo que me gusta mucho que la gente vaya a votar, siga votando. Hoy día se valida mucho más el candidato. Antes un candidato salía con 600.000 votos, 500.000 votos, hoy día sale con 2 millones. O sea, es salvaje el apoyo que te está recibiendo. Y ese apoyo también, como tú decís, en este tipo de cargos son bastante transversales. De hecho, hoy día las dos personas más votadas en Chile son de apellido Rego. Señor Claudio Rego y don Francisco Rego. Y es impresionante, tú decís, claro, porque votó mucha gente. Entonces, hoy día oye, ojalá que perdón, le dejo
Voy al tío, Luis Felipe. Ojalá que esos líderes nuevos, porque además también me alegra muchas caras nuevas en diferentes gobernaciones que no vienen de la política clásica. Y eso también es bueno porque se está abriendo un poco la cancha. Ojalá que algunos, no hay que mandar a los cuarteles de invierno nunca a los mayores ni a los anteriores porque tienen experiencia y creo que eso es súper válido. Pero tú lo puedes sumar a tus equipos de campaña, varias cosas, pero también es bueno ir renovando la política. Yo creo que de las leyes buenas que han sacado el Congreso son pocas, han sido las nuevas reelecciones per se de los candidatos. Le faltó solamente ponerle la coma al final, que tampoco se puede elegir en otra condición. Es decir, salí de senador, me voy a diputado, de diputado me voy a alcalde. En la próxima elección siguiente también diría que hago un resto ahí para darse a ese círculo, pero ha sido bueno, buenas caras, nuevas caras que también pueden ayudar, ojalá, a hacer una buena política y, como decimos, más moderada. Y perdón, Luis Felipe. Sí, mira, lo que pasa es que yo creo que la democracia cristiana desapareció prácticamente del mapa, y su problema nació cuando empezó a caer en las redes de pactar con los extremos, con el Partido Comunista, y ahí se perfiló. Ahora, no es fácil ser el centro porque siempre va a ser un poco el vagón de cola de alguno de los dos sectores. Y es por eso que Estados Unidos, que funciona mucho mejor políticamente que nosotros, tiene un sistema de hecho binominal, o es demócrata o es republicano. Ahora, dentro de eso hay espectros, sin duda, pero claramente los extremos quedan fuera. O sea, no hay extremos ni en los republicanos en la extrema izquierda, derecha, y ni en los demócratas de extrema izquierda. Y ojalá lleguemos a una cosa así. Ahora, yo no pierdo la esperanza de que haya una reforma al sistema político chileno, porque hay una opinión transversal de que Chile, tal cual está, tal cual quedó después del término binominal, el vapuleado binominal, nos dejó peor que lo que estábamos. Ahora, no creo que vaya a volver el binominal, pero sí podría ser el monominal, que es lo que funciona en Estados Unidos. Vale decir, por cada estado se elige un senador, un diputado por cada distrito, lo que quiere decir que el que gana es el que gana su sector y el centro. Por lo tanto, la moderación. Una vez más, viva la moderación. Así Y que, sabes qué, Tocayo, no sé si, perdón que te interrumpa, pero em, yo siento que independiente de eh, los gustos personales que son muy legítimos y de lo que pasó después de la derogación del sistema binominal y que lo actual sistema proporcional, que tú tienes toda la razón, hay un consenso, pero el consenso en el papel, porque a la hora de votar las cosas cambian, pero eh, yo creo que es, a ver, ¿cómo explicarlo? Yo creo que es válido que, por ejemplo, la democracia cristiana en Chile históricamente tenía tres facciones: los chascones, los guatones y la otra no me acuerdo. El Partido Socialista, después del retorno a la democracia, tenía varias facciones también. Los colorines, perdón, me acordé. Los terceristas, los socialistas Almeida, que eran más a la izquierda, los colorines, tal cual. Gracias, Guaso. Los guatones, los colorines y los chascones. En Renovación Nacional, o sea, Renovación Nacional partió con los más cercanos a Jarpa y los más cercanos a la MAN. Y uno podría decir que la UDI, estoy hablando desde el retorno a la democracia, y el PC, pero recordemos que recién el PC ingresa al gobierno en el segundo mandato de Bachelet. Siempre convivieron, el PPD ni hablar, el PPD habían ex socialistas, habían ex radicales, habían ex del Partido Nacional, previo al golpe de Estado. Entonces, yo siento que los partidos políticos tienen que acoger esa diversidad dentro del partido, porque eh, la diversidad es buena, si el Te problema da es cómo tú riqueza, administras esa diversidad. Porque si tú te da dices, no, riqueza. sabéis que aquí, pa, y si no te vais, bueno, pasa lo que terminó pasando. Claro, que se arman los propios partidos porque no me escuchaste. Y era más fácil escucharme y tenerte adentro que afuera, haciéndome la Porque cama. al final la política es algo colectivo, la política no es individual.
tú tienes que No, necesariamente buscar acuerdos no solo con los propios, sino que también con los del frente. pero si Y no sabes muchas hacerlo con lo veces propio, pasa es más difícil hacerlo con el de afuera, po. Si no eres capaz de con los exactamente, propios, que son igual a exactamente. ti, o sea, casi idénticos, y tú no eres capaz de entenderte así, que es lo que pasa mucho. Yo te dije una vez que una campaña política me llegó y me dijeron, no, aquí, ¿cómo matamos a este gallo? ¿Cómo le sacamos la mugre a este gallo? O sea, y yo me paro y le digo, muchas gracias, hasta acá llega mi participación en esta conversación. ¿Y por qué te vas? Porque yo estoy para ganar por ideas, y con ideas buenas, y demostrarlas. Y yo creo que ha vuelto un poco, también me valoro eso, yo creo que también hay que, en algún minuto cierto sector se quedó callado y no sacó la voz sobre sus ideas, que tal vez a la gente eran atractivas si se las presentáis de una forma un poquito más en fácil, ¿te fijáis? Que la derecha. Ahora, lo difícil que tiene la derecha versus la izquierda en general, porque hablemos de derechas e izquierdas, porque son dos conglomerados que están conformados por muchos tipos de grupos, que son, la derecha no es organizada, no es vertical, es decir, vamos todos y lo apoyamos, vamos hasta la última, en la izquierda sí son ordenados y eso es un mérito, independiente si te gusta o no que haga candidato, pero lo apoyan hasta morir y ponen con las balas puestas. Pero sí la izquierda mantiene su discurso, se ha moderado, obviamente, yo creo que el gobierno de Boric ha sido tan malo que han tenido que moderar sus propias ideas porque se dieron cuenta que era Chile necesitaba destruirse, Chile necesitaba mejorarse, sanarse, mejorar algunas cosas, y no siempre la verdad la tenía uno u otro sector. Y en el caso de la derecha, también ciertos cambios han habido, como tú decís, los velorios, por dar un ejemplo, en Jaime ponía un ejemplo, pero hay más velorios en la derecha, hay más colores distintos. El mejor ejemplo es un Pancho Rego que viene de una fundación, de un movimiento que nace la coordinadora, por eso uno lo conoce a Pancho cuando era, como yo decía, el evangélico, porque andaba de chaqueta y corbata y con un librito hablando de la Constitución, pero en duro, en difícil, te fijas, era entendible. Y se lo llevó al otro extremo, donde lo hizo de otra forma. Es un hombre frontal, pero que a uno también valora, yo valoro a las personas que son frontales en el sentido no de repente cómo dice las cosas, sino lo que quiere transmitir. Él dice que es católico y no tiene por qué no serlo, tiene todo su derecho. Es de derecha y tiene todo su derecho, ser de derecha como la gente puede ser de izquierda, agnóstico, lo que sea. Y eso ojalá empecemos a valorarlo más a las personas que dicen las cosas que piensan y que obviamente le transmiten verdades en lo que él quiere desarrollar. Porque muchas veces caemos en que la gente la emboban como varios populismos que uno escucha a nivel nacional y fuera de Chile, y caen en ese populismo que después obviamente no tiene realidad, ¿te fijáis? Y hay que ser hoy día cada vez más realistas si queremos este país sacarlo adelante, y no comparto de repente la forma que alguna persona se puede expresar de otra, pero no soy quien para decirle cómo hablar a cada uno, pero sí, en el fondo, uno debe defender su idea desde la diversidad, como tú decís, pero con argumentos, y también lo que la juventud nos ha enseñado, que también quieren ese open mind, o sea, abran la mente, escúchenos un poco, no somos los mismos de hace 40 años y nos atraen otras cosas. En la votación está súper clara, que hay gente de todos los colores votando por distintos candidatos, y muchos son, yo creo, juventud, obviamente, un tema etario. Mira, sí, pero eh, yo creo que Orrego, Francisco, eh, para la segunda trató de moderarse y no le faltó pista o credibilidad, ¿ya? Y Claudio Rego tenía que defenderse porque cometió algunos errores. La historia lo juzgará y probablemente la justicia respecto a su primer mandato como gobernador, porque no fue el guardián de la bodega de los recursos públicos y de alguna manera fue un poco liviano en este cuento, digo, ¿ya? Así que bueno, va a ser juzgado de acuerdo a cómo lo haga ahora y espero que el mensaje lo haya recibido. Eh, yo, insisto, creo que Chile ha mostrado moderación y espero que así sea, ¿ya? Que funcione así.
Vamos a ver. Por eso yo creo que esta es una, si se quiere, lección. Nosotros estamos al aire desde el año 2020 y uno podría hacer una síntesis de izquierda, derecha, moderación. Y todo eso en 4 años. Eh, Es que no con sa- y una a esta altura no sabemos qué nos depara el destino, digamos, de aquí a un año, porque por eso digo, ojalá que, que de alguna forma, digamos, quienes tienen que administrar la política en Chile reciban los mensajes de los ciudadanos. Sí, pero estos últimos 4 años fueron muy, muy agitados porque nos tocó una revolución eh, que no fue muy natural, que se venían generando, lo que tú quieras, nos tocó una pandemia, entonces han habido unos eventos que son muy marcadores. Ahora, se cumplieron 5 años, si no me equivoco, de la explosión social y Chile de alguna manera dijo, oh, no vamos bien por acá. Y yo te diría, creo que el actual gobierno pecó de inocente, pecó de inexperiencia, un idealismo brutal, pero se encontraron brutalmente con la realidad y se encontraron con que todas sus intenciones morales se lo pasaron por el aro, porque ellos se olvidaron o porque se dieron cuenta que trabajar con gente es más difícil. Obviamente, ninguno de estos había trabajado un peso en su vida, ¿ya? Nunca había hecho una boleta, ni había pagado impuestos como empleado particular, ni nada. Entonces no tenía la experiencia y juraba que el mundo era una teoría, porque lo que se defiende es mucho más la poesía y la teoría que la práctica. Y ese es el gran problema cuando se habla de derecha y de izquierda. La izquierda siempre habla de la poesía, de la teoría del modelo, mientras que la derecha se le juzga por la práctica del modelo. Y como ningún modelo en la práctica es perfecto, todos adolecen de defectos, y en la teoría también, pero hay algunos que son más bonitos, más vendibles que otros. Y es por eso que la izquierda como poesía tiene más poesía que la derecha, sin lugar a dudas. Y es por eso que normalmente se dice de que el que joven que a los 16 años no es socialista es un insensible, pero el que llega ya a mayor, 28 30 años siéndolo, es un insensato, porque la realidad de la vida lo lleva a ver que la teoría a la práctica hay su diferencia. En la teoría el hombre es un ser bueno y no existe la maldad, no existe la flojera, no existe la envidia. Bueno, y llevado al método que hubo, cuando a mí me pagan exactamente igual porque hago pan o porque dirijo a 10.000 hombres, pucha, yo me voy por hacer pan que no tengo nada que mandar, ni nada que explicar, ni una cuestión, y es fácil. Entonces, ahí donde muere el mérito y vive el derecho. Y el tema se transforma en una cuestión bastante plana, bastante mediocre, a mi modo de ver. Y es cuando la teoría se hace práctica o la práctica se hace teoría, que no conversa. Y ahí está la inconsistencia. Sí. Bueno, además, en este año que queda hasta la elección parlamentaria y presidencial, bueno, es complejo para la autoridad, digamos, porque no, yo te diría que salvo momentos pequeños, digamos, el control de la agenda del gobierno del presidente Boric no lo tiene y eso para cualquier gobierno, digamos, es muy complejo porque, y como suele ocurrir también, dentro de tus propias filas empiezan los cuchillazos, porque en política todos quieren estar contigo cuando te va bien, pero cuando no te va muy bien, empiezan las diferencias. Y ojo, ojo, y esto es como en el fútbol. Tú te pierdes un gol en el arco contrario y te hacen un gol en el arco propio. Cuando ocurren situaciones que afectan a tu sector, en el caso del oficialismo, o al sector contrario, mirado desde el punto de vista opositor, inevitablemente viene algo en contra tuyo. Algo va Bueno, a pasar
No me preguntes qué es, porque siempre ¿Algún ocurre, audio o alguna filtración? no sabemos. O algún, o qué sé yo, alguna denuncia, o qué anda a saber tú. O Y te sea, insisto, entramos en periodo electoral, o sea, yo creo que Felipe, si Navidad, tú Año Nuevo, pensáis que, vacaciones, y entramos de una. ¿Eh? Sí, si tú pero pensáis yo que te iba a decir Monsalve, que, perdón, yo lo que te iba a decir es que cuando tú hablas de que tus problemas nacen en tu propia fila, de tu propia gente, bueno, bienvenido al mundo real. Eso es, y te pasa en la empresa, en las instituciones, que de en la repente, familia, en la familia, que menos esperas, de repente, pero te sale con una cuestión así, pero ¿cómo? Pero si yo le enseñé a comer, y dale. Bueno, eso es el mundo real, que en el mundo teórico de la ideología, y es por eso que se habla de ideología, viene del ideal, ¿ya? En la claro, teoría no existe, porque tú no puedes creer que un hijo tuyo te va a traicionar. Y de repente hijos tuyos te traicionan, no solamente biológicos, sino que hijos políticos. Y ahí tenemos tantas muestras que hablar de hijos políticos que han traicionado a su padre o los hijos políticos que han tratado de matar al padre. Mira el Frente Amplio como trató de matar a la Concertación, ¿ya? Que fue su cuna, ¿ya? Bueno, y eso es la realidad. Y cuando te hace caer de la teoría a la práctica. Y eso es, desgraciadamente, la experiencia, la sapiencia que un cabro joven tiene la teoría de decir, no, yo voy a cambiar el mundo porque yo soy la nueva moral. Ya, a mí no me vienen con ustedes, todos estos viejos están contaminados, yo lo voy a hacer. Y le tocó, po, y le tocó con el amigo, y cuando tuvo que devolver el sueldo, se encontró que era por mucho y más vale pagarle al partido, y parten todas las cuestiones, y ahí se cae en las viejas prácticas, porque somos humanos, y la teoría no lo considera. Y porque el nuevo siempre, como dices tú, se cree más que el viejo. Y recordemos que en el sector de la derecha hubo sectores más ultra que se querían fagocitar a la derecha tradicional. Sí, po. La Bueno, calificaban yo de por eso, derechita cobarde y todo aquello. Entonces, ojo bueno, que eso no es un mal de un sector político, es un mal de no, la no, no. política. Y por eso yo te digo, no, la política del mal político. del ser humano, y por eso que yo me creo más que tú, Felipe, tocayo, porque yo soy mucho más Porque joven, eres pues. más joven. Por supuesto, entonces tengo el idealismo a flor de piel, pues entonces yo creo que yo puedo ser mucho mejor comunicador de todas maneras, ¿ah? Menos Pero no me cabe carrero, la menor menos duda. carrero, Pero ¿ah? si lo hemos hablado en interno, pues, don Luis. Claro, así que estamos listos, ya, Absolutamente. Está todo cocinado total, acá. no, Está todo Serrucho, listo. Está serrucho. todo arreglado ya. todo arreglado. Bueno, se vienen tiempos interesantes. Van a ocurrir seguramente algunas cositas durante esta semana que hay que estar atentos y que como siempre aquí en Carta Ciudadana lo conversamos, lo analizamos y opinamos. Mauricio Pérez, Luis Felipe Mujica, un abrazo, que tengan un excelente día lunes. Esto fue Carta Ciudadana, que lo pasen estupendo. Chao. En la última semana de noviembre. Se Exactamente. nos fue el año.